A vos, José, la verdad, un gusto poder participar del evento. La verdad que lo vengo siguiendo desde temprano, unos exponentes espectaculares. Me dejaron la mesa servida prácticamente hablando de un montón de temáticas que vamos a volver a repetir en pos de entender un poco cómo operan los mercados criptos, qué es lo que tenemos que hacer en estas épocas de tormentas financieras, cómo balancear una cartera, pero también principalmente poder aportar de Crypto Market contenido, la verdad que a la audiencia que he también visto mucho intercambio de preguntas, la verdad que contento de nuestro lado poder participar, así que un gusto, José, y a todo el equipo de LATAM Master Trading por también la oportunidad de aportar de nuestro lado. Así que sin más, voy a empezar un poquito con la presentación. Perfecto, lo que vamos a tratar acá es cómo operar en los mercados criptos en estas tormentas financieras. Un poquito me voy a presentar yo previo a iniciar la ponencia. Mi nombre es Guillermo Escudero, yo soy uno de los gerentes de Crypto Market global y también de alianzas estratégicas. Crypto Market como exchange opera en varios países, estamos desde el 2016 operando. También a nivel personal yo tengo varios proyectos y con plataformas de instituto educativo, una gestora de fondo, entre otras actividades. He aportado a varios proyectos cripto y obviamente Crypto Market es uno de los principales proyectos más interesantes que vamos a pasar a comentar ahora un poquito. Respecto a Crypto Market, actualmente nosotros tenemos operaciones en Chile, Argentina, Brasil, Perú y Colombia. Obviamente tenemos cuentas institucionales y operadores a lo largo de todo el mundo, no necesariamente solo estos países. Lo que tenemos en estos países principalmente es lo que es cash in y cash out fiat, o sea que nosotros tenemos la ventaja de como Crypto Market y como exchange poder ofrecerle a toda Latinoamérica el acceso a las criptomonedas directamente con moneda local. Acá un poquito voy a comentar, previo a la ponencia, qué es Crypto Market, de qué se trata Crypto Market, para que todos conozcan. Es importante, la verdad, que estar al tanto de cuáles son las mejores plataformas, qué es lo que uno tiene que ver al momento de operar en plataformas, porque venimos realmente de un 2022 con muchísimos golpes respecto a lo que son empresas fallidas del mercado cripto, no solo crisis bancarias, que ya realmente los ponentes anteriores han hablado realmente largo y ancho, que es muy importante, pero además de las crisis bancarias, todo lo que son las empresas del mercado cripto y los exchanges de criptomonedas, y también empresas que se dedican a otras verticales de negocio, han quebrado, y por eso hay que entender a dónde uno puede operar, de qué manera puede operar, justamente porque es muy importante estar en plataformas no solo que tengan licencias, que tengan respaldo, sino también que estén realmente seguros y uno pueda estar en mercados transparentes. Respecto a Crypto Market, somos más de 100 personas, actualmente más o menos. Nació en Chile en el 2016. Uno de los datos de colores de Crypto Market es que uno de nuestros shareholders es Joseph Lubin, que es uno de los creadores de la blockchain, de los co-creadores de la blockchain de Ethereum, para lo cual tenemos un respaldo de una de las personalidades más grandes del mercado cripto. Como así también nosotros tenemos presencia, como les dije, en 5 países de Latinoamérica. Tenemos el exchange radicado en Irlanda por cuestiones de licencia europea. Nosotros estamos en búsqueda de mayor transparencia respecto al mercado y para ello también tenemos el exchange en Irlanda. Y obviamente tenemos un holding en Estados Unidos que operamos de esa manera. ¿De qué se trata Crypto Market? Un poquito para entrar también en temática de los beneficios y las ventajas que tiene Crypto Market como exchange. Es que hoy en día tenemos las tarifas más competitivas de mercado. Hoy en día para operar en Crypto Market solo estamos cobrando 9 puntos básicos, que realmente no es nada. Para los que no saben, obviamente 100 puntos básicos es un 1%. Lo comento porque voy a hablar varias veces de puntos básicos. Y obviamente estamos por debajo de muchísimos exchanges que son los líderes a nivel global, y para lo cual las tarifas que tenemos son las más competitivas. Y también tenemos más de 50 criptomonedas, más de 100 pares cripto-cripto. Se puede operar en margin trading, que es el famoso apalancamiento, que uno puede ganar yendo en corto. Y también, como datos de colores, ya venimos transando más de 3.000 millones de dólares desde nuestro nacimiento, que serían 3 billones del lado de Estados Unidos. De este lado anglosajón es 3.000 millones de dólares. Y tenemos más de 650.000 usuarios. Siempre Crypto Market como exchange y como plataforma opera con estrictos niveles de protocolos de KYC y AML, que son de conoce a tu cliente y de prevención del lavado de dinero, por lo que uno, si opera en esta plataforma, sabe que lo va a hacer en un entorno
seguro, transparente, y de que no va a tener ningún problema a la hora de ejecutar sus operaciones y de ingresar sus fondos y de retirar sus fondos. Brevemente también voy a mostrar un poquito CryptoMarket previo a continuar la ponencia, que obviamente CryptoMarket tenemos aquí una breve introducción de la plataforma, que uno puede comprar realmente con un clic, en un sector que es simple acá, y obviamente puede comprar directamente con su moneda local, fondeando previamente con pesos argentinos, pesos chilenos. Van a ver que tienen una wallet en pesos chilenos, pueden ingresar. También, si tienen Bitcoin en otras plataformas, pueden ingresar a su wallet de Bitcoin e ingresar sus criptomonedas con el fin de comprar o vender. Y también tenemos este sector, que es el sector de trading, en donde uno puede operar en margin, puede operar justamente también exchange, y tener todas las ventajas de un exchange internacional con características de seguridad altísimas. Respecto a CryptoMarket, un poquito es esa la introducción, para ahora sí pasar a lo que es la ponencia en sí, que ya venimos con el tiempo perfecto. La idea de esta ponencia es explicarles cómo operar en los mercados financieros, en los mercados criptos, en estas, obviamente, tormentas financieras actuales, pero también previo a eso, entender que no vamos a hablar de scalping, no vamos a hablar de swing trading, es más que nada cómo tener carteras en el mercado cripto balanceadas y poder aprovechar los vaivenes del mercado, que son, dicho sea de paso, mercados cíclicos. Ya se ha comentado esto en otras ponencias, pero acá lo vamos a volver a repasar. También vamos a repasar riesgos sistemáticos versus no sistemáticos. Y previo también a eso, voy a dar un breve inicio de de este contexto 2023, porque realmente este contexto 2023 no para de sorprendernos. Cuando veníamos de un 2022 con ajustes de tasa constantes, un 2022 con crisis bancarias, con empresas inclusive cripto quebrando, este 2023 no fue la excepción, para lo cual también es importante entender que el mercado global está en recesión, con ajuste de tasa, con tasas de inflación altísima, que también lo comentaron los otros ponentes, para lo cual es importante entender el contexto en el que venimos operando. Actualmente, lo que vamos a ver en esta primera gráfica es qué pasó con Bitcoin luego de esta crisis bancaria 2023. Recordemos que este marzo de 2023 empezó la gran primer crisis bancaria, fue la de Silvergate Corp, que en realidad Silvergate Corp, recordemos que fue en principio de marzo, era una empresa bancaria relacionada a mercado, a servicios cripto, justamente. Por eso vamos a ver que el 8 de marzo, cuando quiebra Silvergate, sí vamos a ver un impulso alcista en el mercado cripto. Pero luego de ese quiebre, ahí vinimos con los quiebres más grandes, radicales y globales de mercado, que fueron Silicon Valley, el 10 de marzo, luego Signature Bank y luego Credit Suisse. Recordemos que Credit Suisse, si bien no fue una quiebra, fue la recompra por parte de UBS, que es su competidor. Y realmente esto el mercado no lo va a olvidar a lo largo del 2023, porque inclusive el quiebre de Silvergate, de Silicon Valley, que también fue un quiebre muy importante, dado que había un montón de startups y un montón de depósitos, cientos de billones en depósitos de Silicon Valley, realmente arrastró a otras verticales de muchos bancos más, inclusive hasta el día de hoy. Esta gráfica yo la hice sin considerar lo de First Republican Bank, que ahora mismo también está en retrocesos, está al borde de quiebras, para lo cual lo generado por Silicon Valley va a generar un rezago a lo largo de este 23, generando que posiblemente haya más quiebres de más empresas, y hay que ver también qué es lo que decide hacer la Fed con la tasa de interés, cosa que ahora vamos a ver más adelante. ¿Por qué muestro también este gráfico? ¿Y por qué comento de las crisis bancarias? Porque realmente Bitcoin ratifica su existencia con estas lógicas, para lo cual también hay que entender en qué contexto estamos actualmente global con lo que son bancos y con lo que son tasas de interés. ¿Por qué? Porque afecta directamente al mercado cripto. Porque Bitcoin, en el 2009, luego de la crisis subprime, se inventó justamente después de esa época como un sistema alternativo. Un sistema que en realidad, cuando se inventa esto, como un open source, que es una red abierta, se inventa como un sistema P2P entre personas para no depender de modelos bancarios y tampoco para depender justamente de bancos para hacer transferencias o para tener mínimamente resguardar valor como el dinero no lo hace. Para lo cual, Bitcoin realmente lo que hace es ratificar su existencia ante las crisis bancarias. ¿Por qué? Porque en todas las crisis bancarias vemos repuntes del mercado cripto, como lo podemos ver en esta gráfica muy fácilmente. Vean que luego de Silicon Valley
de la quiebra de Silicon Valley, Bitcoin repunta un 25%, luego del quiebre de Signature Bank, Bitcoin repunta un 12%, y luego de la compra de Credit Suisse, que duró 3 días, me acuerdo porque fue un viernes, y el lunes se formalizó la compra, subió un 14%, llegando a un máximo de 31.000 en este abril, justamente. Ahí estamos viendo que subió prácticamente un 50%, un 100%, solamente por lo que son crisis bancarias y ratificando su existencia, para lo cual también es importante entender esos contextos a la hora de crear la cartera, que lo vamos a ver más adelante. Acá también muestra un poquito, no solo estos retrocesos son en forma porcentual, no en forma nominal. Van a ver a la derecha del gráfico que tenemos los números porcentuales. ¿Qué quiero mostrar con esto? Que no solo fue el 2023 crisis bancarias, obviamente venimos, como yo bien lo comenté, de un 2022 con ajuste de tasas de 75 puntos básicos cada 2 meses. Ahora vamos a ver también los ajustes de tasas, porque es importante comparar qué pasó en los ajustes de tasas con los precios de los activos, de los índices y cripto. Es importante ver que desde el 2022 los bancos vienen a la baja realmente. Estos 4 casos son los de Silicon Valley, los de Credit Suisse y los de justamente Signature Bank, viendo claramente cómo del 2022 casi perdieron, obviamente salvo el quiebre de Silicon Valley, que es 99%, y de Signature, Credit Suisse perdió un 90%, lo cual es una locura, y también otros bancos que acá yo no estoy ingresando, porque obviamente es ratificar un poquito lo que se viene viendo a nivel de bancos. Pasando a esta siguiente gráfica, y nuevamente, previo a entrar en detalles de cómo se puede balancear una cartera, y volviendo a ver lo que es el contexto global, acá lo que estamos viendo es el oro, como activo de refugio ante crisis globales. ¿Por qué el oro? Porque realmente el oro tiene una similitud tremenda con lo que es Bitcoin, no solo por su forma también de extracción, que hasta es el nombre similar, que es minería, sino también por cómo reacciona ante crisis sistemáticas, no solo crisis sistemáticas financieras, sino también bélicas. En épocas bélicas, el oro reacciona al alza. Justamente podemos encontrar un claro ejemplo. Cuando Rusia y Ucrania entraron en guerra, el oro repuntó, y realmente Bitcoin suele hacer lo mismo, suele ratificar su existencia ante crisis no solo financieras, sino también geopolíticas, sociales y de otros tenores. Para lo cual, como sistema alternativo, suele ser una buena herramienta para posicionarse. Acá lo que estamos viendo es como el oro, desde el año pasado, había caído justamente de 1900 a los 1600, por constantes ajustes de tasas, porque los mercados globales venían mal, pero luego de la guerra de Rusia y Ucrania repuntó, y luego del quiebre de los quiebres bancarios, pueden ver acá a la derecha, también repuntó tremendamente, al igual que el Bitcoin, para lo cual es importante, nuevamente, a la hora de armar una cartera, entender qué contexto global estamos teniendo, más allá de cualquier cálculo matemático que podemos hacer, porque hay varios de los ponentes que, la verdad que espectacular, muy enriquecedor también lo de varios de los chicos que han expuesto, pero armar una cartera y entender en qué momento de mercado estamos no es solo para expertos. Uno tranquilamente puede entender en qué momento de mercado estamos, todos entendemos qué es lo que pasa en los mercados con solo prender los noticieros, para lo cual también es importante entender que el oro como activo de refugio está funcionando muy bien, al igual que Bitcoin. Acá también un poquito nos paramos, que vamos a ver en las diapositivas que vienen, qué es lo que pasa con el S&P y qué es lo que pasa con el Nasdaq. ¿Por qué? Porque siempre también es importante a nivel global ver qué es lo que pasa con los índices de relevancia. El S&P es un índice de relevancia, recordemos que el S&P se compone de 500 empresas, de las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, pero recordemos que 400 de esas son industriales, solo 20 son financieras, y había otras 40 y 40 de otros rubros. Para lo cual, lo que son los ajustes de tasa y los quiebres de las crisis bancarias afectan directamente al índice de S&P. Acá lo podemos ver claramente como los ajustes desde febrero de este año para adelante, más las crisis bancarias, han hecho retroceder al S&P totalmente. Ahora, luego repuntó el mercado. ¿Por qué? Porque también hay un concepto que vamos a ver para lo que es el armado de portfolios y entender qué activo tener, que son los mercados baratos. Es un concepto que yo realmente mantengo muchísimo. ¿Por qué? Porque más allá de que nosotros nos encontremos en ajustes de tasas, en crisis, en países con altísima inflación,
realmente hay un momento en que los activos, los índices, los mercados están baratos. Y el mercado detecta eso, y dicho y hecho, pasó con Bitcoin cuando cayó a los 15.000, pasó el oro que mostré, y también con respecto a los índices. O sea que acá tenemos que entender que los mercados, si bien son cíclicos, y puede haber mercados bajistas por factores externos, en un momento los mercados están baratos, y eso genera un ingreso de liquidez, genera compra, y genera que justamente encontremos repuntes de determinados activos. Lo de la Fed, la verdad que lo de la Fed también es interesante ver qué es lo que está haciendo y cómo se está comportando. El gráfico de la izquierda, vamos a ver la tasa de interés del 84, que realmente, obviamente del 84 para adelante hubo una reducción de tasas de intereses, en donde el dinero realmente se empezó a abaratar, el consumo empezó a crecer, obviamente hasta el agosto del 2009, que vemos tasa cero, que fue después de la crisis subprime, en donde la tasa cero se mantuvo 6 años, 5 años. Eso generó que las empresas puedan crecer, que el consumo crezca, el PBI crezca, y la inflación obviamente no era la de estos momentos. ¿Qué es lo que sucedió? Vemos el gráfico a la derecha desde el 2018, puntualmente desde abril de este 2022, vamos a encontrar repuntes de tasas de la Fed tremendamente. Esto que sucede también, venimos con un rezago desde el COVID-19, que realmente que fue en marzo del 2020, si mal no recuerdo, en donde los gobiernos emitieron muchísimo dinero. Y todo ese dinero que se emitió, esa masa monetaria de dinero que se emitió, también recordemos que se emite sin respaldo. Es importante recordar, ante la existencia de Bitcoin, y ratificando un poquito por qué estar posicionado en criptoactivos es interesante, en que el patrón oro no existe más. En el 71, Richard Nixon dejó el patrón oro, fue después de la guerra de Vietnam, por el excesivo gasto que tuvo, y antes el dinero fiat emitido se respaldaba en oro, lo cual era más que lógico, hasta les diría, para entender de que los gobiernos imprimen y tienen un respaldo de eso. Ahora, después del 71, se dejó el patrón oro y nos encontramos con gobiernos que emiten dinero y no tienen ningún tipo de respaldo, por eso se llama dinero fiduciario. ¿Por qué? Porque es fe, le tenemos fe al gobierno en que va a hacer las cosas bien, en que va a mantener las buenas tasas, en que no va a imprimir dinero de más, y justamente después del coronavirus hubo una emisión descontrolada justamente para hacer salvataje de mercados, para hacer salvataje de sociedad, de un montón de personas que le estaban pasando mal por no poder trabajar, pero eso generó una bola de nieve que al día de hoy todavía la vemos. También es importante entender ese aspecto, y vamos a ver cómo afecta la aplicación de las tasas de interés ante determinados activos. También es importante entender que esto genera, ¿qué es lo que genera el aumento de tasas de intereses? Implica una política contractiva, implica una política que hace el dinero caro y hace que el consumo baje, hace que las empresas se vean también perjudicadas. Esto es para paliar la inflación de lo que venimos diciendo. Inflación que, ni hablar a Argentina, que son casos extremos como Venezuela, pero hay países, tanto en Latinoamérica como globales, que están rozando el 10% de inflación anual. Chile, Perú en Latinoamérica, que son economías estables, con 10% de inflación anual. Estados Unidos y la zona euro con 10% de inflación. Más allá de que ahora bajó, la emisión continúa, y si el PBI no acompaña, va a continuar habiendo inflación. ¿Por qué? Porque obviamente no solo no hay respaldo, sino que es parte del sistema monetario. Así que también es importante entender que vivimos, a mi entender, en un sistema monetario que va a ser defectuoso cíclicamente, y hay que estar preparado ante nuevas suba de tasas, ante quiebre de empresas sistemáticas. O sea que es simplemente entender en qué momento estamos para, de acuerdo a eso, balancear nuestra cartera. Previo también a comentar un poquito de qué se trata armar una leve cartera cripto para estar balanceados, vamos a explicar qué es la volatilidad y qué es la correlación, para entender cómo nos conviene posicionarnos en los mercados. La volatilidad y la correlación, voy a compartir acá una breve explicación de la volatilidad. Aquí la volatilidad, a fin de cuentas, inclusive viene del latín volatilis, que significa equipado con alas. ¿Qué significa la volatilidad? Al fin y al cabo es cuánto un activo se mueve respecto a su media. ¿Pero de qué media? Del retorno. Es bien sencillo. Si nosotros agarramos cualquier índice o cualquier activo y ponemos los precios de cierre de ese activo, vamos a ver que la variación
de ese activo es en porcentual, en este caso, es del 1,36, 1,75, y así sucesivamente. ¿Qué sucede? La volatilidad toma estos retornos para calcular una media y decir qué tan volátil es respecto de esa media. A fines de cálculo, es complejo el cálculo, pero hoy, como sabemos, Excel nos soluciona todas las posibilidades, y tenemos que la fórmula, para quienes quieren conocer y quienes quieren investigar un poquito después y sacar sus propias volatilidades, acá vamos a ver cuál es la fórmula de la volatilidad, que es la del desvío estándar, ni más ni menos. O sea, que se toma el desvío estándar y se calcula todos los retornos para entender cuál es la volatilidad de dichos activos. Acá se implementa modo de color y modo de dato interesante. Vemos la volatilidad de Bitcoin en el 2017, 18 y 19, en donde obviamente Bitcoin tiene una altísima volatilidad, a diferencia de otros activos como el índice S&P, para que se den una idea, anualmente tiene una volatilidad del 10%, 15%, para lo cual sí son activos muy, muy diferentes en cuanto a la volatilidad, y es importante entender esto para que si uno tiene Bitcoin en su cartera, no se asuste con los movimientos porque son realmente grandes. Acá obviamente no nos vamos a meter en las fórmulas matemáticas para no marearlos, y también vamos a ver a continuación la correlación, porque la correlación, si bien es un cálculo que toma las volatilidades, es importante saber que hay una fórmula matemática, y la correlación justamente toma las volatilidades de dos activos para compararlos y ver si linealmente van en la misma dirección o en dirección contraria. Ese cálculo se posiciona entre 1 y -1, y justamente lo que hace es ver qué tan correlativos son dos activos, o dos índices, o como fuese. ¿Por qué también comento esto? Porque si bien el análisis del chart está buenísimo poder ver el chart y hacer un análisis del chartismo, es importante que ese análisis se acompañe de un análisis fundamental, global, macro, y también que se acompañe del cálculo de correlación específico. Porque acá en el chart sí podemos ver, por ejemplo, la correlación de Nasdaq y Bitcoin en los últimos 3 años, y ya viendo el gráfico ya vemos que hay una correlación lineal, pero siempre es importante validarlo con la fórmula matemática. Acá también vamos a ver un poquito cómo se comportó Bitcoin respecto a Nasdaq. A nivel personal, me gusta compararlo tanto con el S&P como con el Nasdaq. ¿Por qué? Porque el S&P siempre se toma como un índice muy comparable al Bitcoin, justamente porque comentan de que hay una alta correlación, pero no nos olvidemos que el S&P hay 400 empresas industriales. A mí me hace más sentido el Nasdaq, porque el Nasdaq también está compuesto de las 100 empresas tecnológicas más importantes de Estados Unidos. Y si nos ponemos a pensar en voz alta y con una claridad, Bitcoin es una economía digital, tecnológica. Yo lo asemejaría mucho más a lo que son las empresas fintech y a las empresas digitales que a las empresas industriales. Y acá también yo el cálculo y el análisis que hago un poquito para saber cuándo salir o cuándo entrar en Bitcoin, es también entender qué pasa con luego de la aplicación de las tasas de intereses, para la cual van a haber varias líneas acá, y en estas líneas es, por ejemplo, en donde el julio del 2022 la Fed sube de 75 puntos básicos, de 1,75 a 2,5. Después, en septiembre, vuelve a subir 75 puntos básicos. Acá a la izquierda, ese me pasó, acá a la izquierda pueden ver el aumento de las tasas también más visualmente. Después en noviembre vuelve a subir 75 puntos básicos. O sea, de a 2 meses continúa subiendo para parar la inflación. Un mes siguiente, en diciembre del 2022, continúa subiendo las tasas, pero en menor medida. En vez de 75 puntos básicos, la baja a 50 puntos básicos. Y en febrero continúa subiendo las tasas de intereses, pero en menor medida. En vez de 50 puntos básicos, la sube en 25, al igual que la última suba que fue en marzo del 2023, luego de todas las crisis bancarias. Ahora, yo tomé cada una de estas tasas de intereses para ver cómo reacciona el mercado, tanto cripto como un índice como el Nasdaq. Es importante en cualquier análisis también entender que hay una frase que uno se cansa de repetirla, y realmente es algo para que nos la pongamos en chip, que el mercado lo descuenta todo. ¿Qué significa? Que el mercado ya, el precio está descontado en la noticia, antes de la noticia en sí. En general no se opera con el diario del lunes. Si fuese tan fácil, justamente esperamos al cambio de tasas para operar en corto o en largo según sea la situación. Pero en este caso siempre tenemos que ver desde la línea un poquito más para atrás qué es lo que pasó con el activo. ¿Por qué? Porque el mercado lo va descontando previo a la noticia en sí. Por ejemplo, julio del 2022, la Fed sube la tasa, 75 puntos básicos. Vamos
un mes atrás. ¿Por qué? Porque ya se espera la suba de tasa. Si vamos acá a julio, a inicios de julio, vemos cómo el mercado está repuntando al alza. ¿Pero por qué está repuntando también al alza? La teoría dice que a tasas altas los mercados bursátiles tienen un efecto contrario. Pero yo también, como comenté, dije creo en los precios mínimos, creo en los mercados baratos. Y en este precio, realmente, tanto el índice Nasdaq como Bitcoin se encontraban relativamente baratos, para lo cual el mercado lo detecta, más allá de la suba de tasas. Después del 7 del 2022 hay un efecto al alza en lo que es Nasdaq, pero justamente como ya veníamos de, si vemos el gráfico entero para la izquierda, vamos a ver una tendencia bajista con mínimos bajistas y también mínimos acá bajistas, en donde vemos que hay una corrección. Más allá de este repunte del mercado, justamente estamos viendo que vuelve a caer a la baja. ¿Qué pasa en septiembre de 2022? Vamos un poquito más atrás de la línea, a justamente inicio de septiembre. El mercado sigue bajando por miedo a que vuelvan a ajustar las tasas, cosa que ya está anticipado. Vuelve a bajar. ¿Qué pasa? Sigue bajando el Nasdaq. ¿Qué pasa acá, en noviembre de 2022, cuando el mercado continúa bajando las tasas? Nuevamente, no nos vamos a la línea, nos vamos unas semanas atrás. ¿Qué pasa? El mercado continúa bajando. O sea que acá se está aplicando la teoría a rajatabla de que ante suba de tasas, los mercados bursátiles se ven paliados. Efectivamente es así. Ahora, ¿qué sucede en estos mínimos de acá, tanto después de noviembre? Tanto Bitcoin como el Nasdaq. Mercados baratos, mercados de regalo, mercados en descuento. Y eso, las grandes manos, no solo retail, sino las grandes instituciones, lo detectan. Bitcoin en estos precios, 17.000, 15.000, es un activo que cuando uno hablaba con mucha gente, realmente, si yo le preguntaba a un montón de personas, ¿considerás, si tenés hoy 15.000, 20.000 disponibles en liquidez, ¿comprás Bitcoin? Sí, compro, claro, porque se considera barato. Recordemos que no es necesario tener esa cantidad para comprar Bitcoin, uno puede comprar $100, puede comprar $50, justamente porque Bitcoin después de la coma hay 8 ceros y puede haber un prorrateo. Es importante decirlo, porque acá se está hablando no solo a institucionales, sino también al público retail, que puede no tener grandes cantidades, pero no importa, si uno tiene $5.000, $1.000 para operar, vendría a ser la misma lógica en cuanto al armado de cartera y en cuanto al análisis técnico y macro y fundamental se refiere. Así que acá también lo que estoy ratificando un poquito es, en estas zonas de acá de noviembre para adelante, mercados baratos, más allá del ajuste de tasas. ¿Por qué? Porque también nos encontramos en diciembre de 2022 que la Fed sigue ajustando tasas, pero vean lo que hace el Nasdaq, se recupera. Vean lo que hace también Bitcoin. Obviamente Bitcoin ya venía de mercados baratos y cuando empezó a ingresar liquidez se recuperó. Sabemos que por la volatilidad y por lo que implica Bitcoin, Bitcoin tiene más capacidad de recuperar camino perdido que otra cosa. Pero acá también es importante entender que yo veo una alta, ya con el solo gráfico se ve una correlación entre Nasdaq y Bitcoin, lo cual en el gráfico que viene vamos a ver también que no necesariamente están así. Realmente siempre se habla mucho de la correlación de SIP con Bitcoin. Cabe aclarar también para muchos de los entendidos y los no entendidos que sacar la correlación de Bitcoin versus cualquier otro activo que cotiza en días hábiles es injusto para Bitcoin. ¿A qué me refiero? Que Bitcoin cotiza todos los días y la volatilidad por los días sábado y domingo sigue siendo volátil, cuando el S&P, índices o activos o acciones o bonos, desde el viernes a cierre, que es el cierre de mercados a la noche, hasta el lunes, no mueve los precios. Al no mover los precios, baja la volatilidad. Al bajar la volatilidad, la correlación que estamos sacando y que estamos viendo visualmente puede ser algo mentirosa. No obstante, como les digo, siempre para correlacionar o para hacer análisis, no solo el análisis del chartismo, que es el análisis técnico, que es lo que vemos acá, sino también análisis fundamental, y si podemos, apoyo en fórmulas matemáticas, cosa que como les mostré, el Excel nos calcula muy rápido cómo es la volatilidad, que repito es con la fórmula del desvío estándar, y la fórmula de la correlación que nos mostré es dice igual a correlación. Si uno la pone en Excel lo va a poder sacar fácilmente. Igualmente siempre voy a dejar mi contacto más adelante por si tienen dudas de cómo hacer estos cálculos, yo con gusto los ayudo, que solemos desde, no solo de CryptoMarket, sino desde mi lado, estar muy arriba de la gente, de los usuarios. Realmente hay plataformas que
que se olvidan de que hay personas y que hay clientes con ganas de operar y de saber, y no estar atendidos por un bot, así que desde nuestro lado también importante saber eso. O sea que acá, con el SIP, quiero también dar no decir que no hay una correlación directa con Bitcoin, sino que a nivel de gráfico podemos ver que no es tan lineal. No es tan lineal, justamente. ¿Por qué a nivel personal? Yo creo que el SIP, al estar formada por 400 empresas industriales, los ajustes de tasa de interés le pueden afectar mucho más al SIP a la baja que a Bitcoin, porque Bitcoin justamente ratifica su estatus de economía alternativa. De todas maneras, a lo largo de este tiempo, también me he dado cuenta que Bitcoin no es ajeno a los vaivenes del mercado, porque uno habla mucho de la crisis bancaria y de que Bitcoin va en contramano de todo eso. Pero realmente Bitcoin no es ajeno a los movimientos macro de mercado, eso también hay que entenderlo, para lo cual es importante ver que no siempre es positivo estar en cripto ante escenarios demasiado alcistas. Siempre es importante definir, que ahora vamos a ver un poquito de la cartera, definir la cartera a largo plazo, cuánto Bitcoin quiere tener uno, con qué horizonte temporal, si lo tiene para el holdeo, si lo tiene para la jubilación, si lo tiene para una cartera en donde quiere comprar y vender. Todo va a variar de acuerdo a la forma en que uno vea los mercados. Que ahora vamos a entrar un poquito más en detalle de eso. Bien, carteras de inversión. Bien. En lo de las carteras de inversión, vamos previo a entender cuál es una buena ponderación de activos a las carteras, vamos a ver qué es el riesgo sistemático y el no sistemático. Que eso es algo realmente sencillo de entender para todos los tipos de inversores. Tanto para el retail como institucional, como aquellos que quieren también aprender y no son conocedores. Hay dos riesgos. El sistemático es el riesgo del sistema, que significa que venga un coronavirus y nos afecte a todos los mercados, que haya un terremoto, que fallezca un famoso de alguna empresa importante, como le ha pasado a Steve Jobs, que obviamente se descuenta eso porque ya venía mal. Más allá de eso, son los riesgos del sistema que son los imponderables, lo que nosotros no podemos hacer nada. Con ese riesgo, queda ahí, es el riesgo del sistema. Ahora, el riesgo no sistemático es el riesgo diversificable. En este cuadro podemos ver tranquilamente y claramente cómo se mitiga ese riesgo, cómo se hace a mayor número de activos. ¿Esto qué implica? Que nosotros, en lo que son las carteras de inversiones en los mercados, no solo tendríamos que estar posicionados en mercados bursátiles y en mercados cripto, también está el real estate, que si uno se pone a armar carteras de family office, que yo como asesor financiero certificado, también idóneo ante la CNB, nos enseñan que también en lo que es el family office, la diversificación del riesgo no sistemático es en todos los mercados, no solo los bursátiles, inclusive también hasta teniendo oro, que ahora también lo vamos a ver, pero la idea es, a mayor cantidad de número de activos, más baja el riesgo. Ahora, no solo eso, es número de activos, pero también de distintos rubros, porque si de repente nosotros decimos, invertí todo en Bitcoin y Ether, por hablar específicamente del mercado cripto. ¿Estoy diversificado? No, no estoy diversificado porque el riesgo cripto aparece ahí. O sea que es importante estar en distintos rubros, tecnología, industria, criptomonedas, real estate, en el caso ese, porque como les digo, hay muchos portfolios de family office que consideran a real estate, porque lo primero que quiere una familia en general, o lo que suele tener en su patrimonio es un terreno, un techo, autos, y además posiciones en el mercado bursátil, posiciones en el mercado cripto, y liquidez, obviamente que es la palabra clave de toda buena cartera. Los ciclos económicos también, ¿qué es lo que tenemos que entender a la hora de hacer una buena cartera cripto? Una buena cartera general y cripto. Si bien nosotros ahora no nos vamos a poner a detallar qué acciones pueden tener, porque tampoco damos recomendaciones de compra ni de venta, simplemente entender cómo se arma una cartera, pero no nos vamos a meter en las carteras del mercado tradicional, no nos vamos a meter tampoco en lo que es carteras de real estate específicamente, vamos a hacer un general y después vamos a hacer un zoom en lo que es las carteras específicamente cripto. Ahora, sea cual sea el mercado, tenemos que entender que hay ciclos económicos, y estos ciclos se cumplen a rajatabla, a nivel local, a nivel internacional, a nivel global. Este ciclo realmente hay que entender que esto funciona de esta manera a nivel global, y es importante entender a dónde estamos. Hoy, si yo le pregunto a todos si estamos en auge,
Y no hay que ser experto para entender que no estamos en auge de mercado, estamos en recuperación tampoco, estamos en recesión, justamente. Uno se da cuenta con todos los factores y todos los que venimos hablando hace rato, estamos en recesión, sí. ¿Llegaremos a la depresión? Es difícil saberlo porque ahí es donde entra el timing de uno de entender qué tan barato está comprando, ver si estamos ingresando en los precios más baratos o no, pero bueno, tampoco la bola del futuro uno no la tiene, pero sí es lo que tiene, es el análisis global y lógico de mercado. Para lo cual, entender que los ciclos económicos se respetan a rajatabla, así que ahí también entender eso al momento de armar una cartera. Perfecto. Esto es una cartera de inversión típica, de un perfil conservador. Le repito, esto en realidad hay un test del inversor en donde de ese test se desprende si tenés un perfil conservador, moderado, arriesgado, y también de acuerdo a tu estructura de familia. Es distinto una persona que vive sola a una que tiene 5 hijos, a otra que tiene un montón de empresas. Cada cual tiene su particularidad, pero simplemente lo que queremos acá detallar es que siempre en cada cartera, más allá de qué es lo que haya en renta variable, porque en renta variable puede haber acciones del mercado bursátil, puede haber índices, puede haber criptomonedas. Más allá de eso también, toda buena cartera debería estar posicionada en real estate, debería estar posicionada también en renta fija. Recordemos que renta fija obviamente son posiciones que te dan un interés anual. Es importante también que ese interés le gane la inflación al menos en un ratio del 20, 30, 40%, lo cual no es difícil encontrar, pero hay instrumentos realmente de bonos y de renta que te generan un interés bueno, pero justamente en épocas de alta inflación no es tan fácil encontrarlos, para lo cual siempre hay que estar muy atento. Y después tenemos la famosa liquidez, que la famosa liquidez es algo que yo veo un error sumamente común en los armados de cartera, que es no tener liquidez. Si uno no tiene liquidez, podés operar en cualquier mercado, en el cripto, en real estate, en el mercado de acciones. Si no tenés liquidez, no tenés cintura para operar en mercados bajistas. O sea que la liquidez es clave, y muchos de los inexpertos en mercados que arman carteras, capaz arman carteras y se quedan en un mercado lateral o en un mercado bajista sin liquidez. Y sin liquidez no tenés forma de comprar. Recordemos que los mercados, es realmente interesante ver cómo un mercado alcista toda la gente quiere comprar y realmente lo ve. Cuando Bitcoin estaba en 40, 50, 60, todos querían comprar. Cuando claro, es la locura de un mercado alcista que en realidad los operadores que saben están vendiendo. Y en mercado bajista, que el retail o el operador que no conoce se asusta, porque en mercado bajista, bueno, como es la única plata que tengo, es mejor vender, y realmente los que saben operar tienen la liquidez a disposición para poder ingresar. ¿Cómo se ingresa? Se ingresa siempre promediando la baja. Eso es importantísimo. Ahora, el timing de mercado también es muy importante, porque en mercado bajista uno puede utilizar toda su liquidez y se quedó sin mayor liquidez, perfecto, pero al menos disponer de liquidez, porque sin liquidez no hay cartera dinámica, no hay cartera balanceada. Hay cartera estática, cartera a largo plazo, lo cual tampoco es malo, pero siempre la liquidez es interesante. Otro punto importante, la liquidez siempre tiene que estar atada a tasa de interés. Todo lo que es el mercado cripto tiene algunas stablecoins como USDT, USDC, DAI, que generan tasas de intereses, para lo cual también es importante que esa liquidez esté en staking, pero en liquidez inmediata, que se pueda retirar rápidamente, porque si no es líquida, tampoco vale mucho la pena porque es necesario disponerla de momento. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Vamos a hacer un zoom in en lo que es renta variable. Verán que acá, en el gráfico, sacamos renta variable. Más allá de eso, lo que estamos acá visualizando es, recuerden que no vamos a dar recomendación de compra o de venta, simplemente entender cómo uno puede armar una cartera en el mercado cripto. ¿Para qué? Para poder, punto uno, mitigar el riesgo no sistemático. ¿Y cómo mitigamos el riesgo no sistemático en el mercado cripto? A mi entender, teniendo punto 1 liquidez, teniendo punto 2 PAXG, que a mi forma de ver el oro es un activo más que de interés para tener de largo plazo, muy similar al Bitcoin, pero si nosotros tenemos oro, salimos del riesgo sistemático, de riesgo no sistemático. Ahora, ¿qué es PAXG? Uno lo puede comercializar en CryptoMarket, es un token que está respaldado en oro. ¿Por qué también comento esto? Porque hay un montón de proyectos cripto
obviamente Bitcoin y Ether, que se encuentran totalmente a la cabeza de estos, de este mercado cripto, hay un montón de proyectos que son tokens. ¿Por qué? Porque hay otros proyectos como la blockchain de Ethereum que te permite crear tokens arriba de esa blockchain y ponen un colateral de ese token. En el caso de PaxG, se emite un token arriba de la blockchain de Ethereum, son tokens llamados ERC20, también hay otros tipos de tokens, y por cada token emitido hay un lingote de oro en una bóveda de un proyecto que es Paxos. Por ende, obviamente acá estamos comprando una criptomoneda que, como les digo, en CryptoMarket se encuentra, se llama PaxG, y estamos saliendo del riesgo no sistemático, estamos saliéndonos un poquito del riesgo cripto, pero a la vez posicionados en mercado cripto. También para que entiendan que lo cripto no es 100% cripto. ¿Por qué? Porque puede haber proyectos que tienen colaterales en lo que es el mercado, nuestro mercado físico. Y altcoins también es importante, porque hay un montón de proyectos altcoins que están respaldados en bienes raíces, proyectos altcoins que están respaldados en vacas, en Argentina también hay proyectos, que están respaldados en commodities. Hay un montón de esos proyectos, para lo cual hay muchos altcoins que son interesantes de tener en la cartera, pero entendiendo que podemos salir del riesgo cripto. Y obviamente la liquidez, la famosa liquidez. Si hay algo que me enseñó el mercado cripto es que cualquier cartera balanceada del mercado cripto requiere liquidez. Si uno no tiene liquidez, no tiene forma de poder operar en los mercados bajistas. Y recordemos también principalmente que en mercados alcistas siempre es bueno de hacerse de un poco de liquidez. Porque como les dije, hasta yo mismo que balanceo carteras, hay veces que uno no tiene el timing justo y usa más liquidez de la que corresponde en un mercado bajista. Ahora bueno, en mercados alcistas yo sé que cuesta vender cuando uno ve a su activo al alza, pero al menos tomar liquidez. Tomar liquidez cuando las posiciones están en ganancia. ¿Por qué? Porque esa liquidez no solo te permite operar en el mercado cripto, también te puede permitir operar en otros mercados de interés, como yo les dije, altcoins que tienen tokens de nuestro mercado físico. Y bueno, entender también que la liquidez creo que es uno de los puntos principales para tener una buena cartera del mercado cripto. Guillermo, si me ¿Sí? disculpas, Guillermo, yo te estoy escuchando con muchísimo interés y estoy seguro que también todos los asistentes, pero hemos cumplido el tiempo. Sí te agradecería que en 2 o 3 minutos pudieses dar alguna referencia tuya, si quieren ampliar información, la página web de CryptoMarket, que tengan alguna referencia. Insisto, interesantísimo, y yo seguiría, no 5 minutos, seguiría 1 hora, pero ya sabes que tenemos una programación. Exacto, exacto. Justito, mira, justito, José, era la última diapositiva. Pues Para los me alegro de ello. justito, con un buen timing. No sé si de mercado, pero sí de la ponencia. Para los que quieren seguirme en las redes, ahí tienen mi QR para Instagram, desde el lado de CryptoMarket y desde mi lado personal. Ofrezco un montón de creación de contenido. Me pueden seguir en Instagram, en Twitter, en LinkedIn. Y son también abiertos de escribirme directamente al chat de Instagram. Yo los voy a atender y voy a poder solucionar cualquier interés que tengan en el mercado cripto. Yo no sé si, José, si hay preguntas para responder o ya le damos cierre al tema, porque veo en el Si chat. quieres, Guillermo, estamos pasados de tiempo, pero vamos a dejar 1 minuto, 1,5 minutos más para Bien, responder a una pregunta, si te parece. dale, Selecciona la que tú listo. consideres y luego ya cerramos, ¿de acuerdo? Dale, vamos ahí, a ver, en cuanto a bien, perfecto, excelentes posiciones, hay posibilidad de instalarse en Uruguay. En Uruguay nosotros tenemos hace rato ganas de instalarnos, pero el Banco Central uruguayo tiene sus vaivenes, así que de momento no, pero hay nuevos proyectos. Si recibo pagos en Bitcoin, no quiero ahorrar, si no hay una forma de que los Bitcoin generen intereses. Sí, hay forma de que los Bitcoin generen intereses, se llama staking, se llaman intereses en donde vos podés poner tu Bitcoin, tu Ether o tu USDT a tasa de interés. CryptoMarket va a ir sumando de a poco estas posibilidades. Después, ¿qué puede pasar con Bitcoin el próximo mes? No tenemos la bola de futuro, es importantísimo desde nuestro lado que creo que con esto, José, voy a cerrar, porque siempre preguntan, ¿qué puede pasar con Bitcoin el próximo mes, la próxima semana? No tenemos la bola del futuro y tampoco tenemos esa postura de recomendar y decir que Bitcoin va a llegar a $100.000, como otros gurús lo hacen, o pseudo gurús lo hacen. Lo que a mí me gusta analizar es el momentum de mercado. Si yo les pregunto a ustedes qué momentum de mercado está teniendo Bitcoin o las criptomonedas,
y me van a decir que está en un buen momentum. O sea que es analizar un poquito toda la presentación, es esperar a que José desde Latam Master Trading les reenvíe la presentación y poder tomar lo que más les gustó para hacer su análisis, que lo importante es que tengan una buena plataforma, una buena solvencia de análisis y en base a eso poder ingresar o egresar de los mercados. Así que sin más, José, te agradezco el lugar y espero que a todos les haya sido de gusto la exposición.